de la sociedad, no solamente el 1% como hasta ahora ha sido, ni tampoco un gobierno solamente del 99%. Apostarle a la reconciliación nacional es apostarle al diálogo entre todas y todos los mexicanos. Y yo cierro diciendo que pues este libro tiene refrescantes y dignos tiros de precisión que nos orillan a sabernos depositarios de un ejemplar legado, que nos obligan a sabernos herederos de una lucha que aún no termina y que tiene como objetivo lograr la verdadera independencia de nuestro pueblo, de nuestra nación, con una política, con un gobierno a la altura de las demandas de la sociedad. Nos toca entonces dar continuidad a la revolución congelada, que dada su majestuosidad, que dada su grandeza, muchos cobardes, muchos entreguistas, anteponiendo sus intereses particulares, la intentan ocultar, la han tenido oculta, buscando, pretendiendo que ya no sea evocada, que ya no sea encontrada. Pero pues hoy, como nunca, estamos a punto de retomar esas ideas, esa visión de nación que ha estado siendo ocultado o declarada hasta muerto, ¿no? Hoy, con especial vigor, Cárdenas vive, el proyecto nacionalista revolucionario vive, y México va a volver a tener un gobierno honesto, ejemplar, que sienta orgullo de su pasado, que sea un ejemplo a nivel mundial, que sea referente en cuanto a lo que se logre en cuanto a justicia social, y no como ahora que tenemos un gobierno que se avergüenza del pasado, que lo niega, que lo desconoce. Entonces, retomar a Cárdenas en estos momentos, justo en estos momentos, es retomar esta posibilidad de transformación, y que no hay que olvidar de dónde venimos, no hay que olvidar el gran legado que aún sigue vigente, y hay que luchar para que su memoria realmente siga echando raíz, como está aquí en la portada del libro, y que nos demos cuenta que pues podemos retomar este pasado glorioso, y que no hay que avergonzarnos de estar volteando al pasado. Ellos deberían sentir vergüenza por desconocer el pasado de esta nación, y pues lo hacen por conveniencia, ya lo sabemos, pero pues están, digamos, desconociendo lo que son, o más bien reconociendo lo que son, y por eso tratan de esconder este pasado victorioso, este pasado heroico. Entonces, enhorabuena, yo felicito enormemente al profesor Ignacio por esta obra. Yo creo que es un libro que es importante leer, yo creo que es un libro que en estos momentos pues es para la militancia de Morena, o de los partidos, o de las organizaciones, es un libro que vale la pena leer, porque es un espejo que desde el pasado nos viene a reflejar fielmente lo que estamos viviendo ahora y lo que vamos a poder lograr con un gobierno democrático, con un gobierno popular y con un gobierno revolucionario. Muchas gracias. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de California, especialista en sociología política, ha sido colaborador y articulista de distintos medios como Proceso, La Jornada, El Universal, Reforma, el New York Times, The Guardian, especialistas en distintos temas de control de la corrupción, elecciones, transparencia, rendición de cuentas, instituciones autónomas y participación ciudadana. Igualmente, pues, ha escrito sobre estos temas, y bueno, es un honor que sea ahora portavoz, digamos, de este intento de renovar, digamos, la democracia en México, ¿no? Que logramos en los medios de comunicación, haciendo, de verdad, llevando la voz en la posición de muchos que no podemos estar, por ejemplo, en foros televisivos, ¿no? Para decirles, sí, exactamente, ¿no? Para decirles a varios de los portavoces de la mafia, digamos, que está malbaratando nuestro país, decirles que ya estuvo bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, compañero. Le voy a dar el micrófono. Ignacio, de veras, un placer, un privilegio estar aquí comentando este libro y estar con Max, con todos los colegas aquí en la mesa, presentar campesina cardenista. En este día tan importante para la historia, para la vida y para la lucha. Como decía Isaac, es cierto, quieren hundir, desaparecer nuestra historia. Ayer mismo
lo puedes llamar debate, más bien fue me sentí un poco avasallado ahí al final, la miseria y la actitud de echar un montón, incluso el moderador, no de mí pues, sino de Manuel, del proyecto, de la esperanza del pueblo mexicano al final de cuentas. Quedó muy claro esta idea de que la historia la tenemos que enterrar, según ellos. Cualquier cosa que suene a viejo, no podemos permitirle que maneje el país, que lo único que tenemos que ver es, como dice Anaya, de frente el futuro, como si esto fuera posible. Y es profundamente ideológica esta postura, por mucho que se vista pragmático. Precisamente este anti-historicismo, anti-mexicanismo, al final de cuentas, antinacionalismo, tiene una carga ideológica muy fuerte y implica precisamente el tripudio al cardenismo. Enrique Krause ha llegado incluso a calificar a Lázaro Cárdenas de ignorante, de culto, de letrado, cuando en realidad Lázaro Cárdenas, pues no me gustan las comparaciones internacionales, la verdad es que no es necesario, pero si queremos poner en un plano internacional de otros políticos, teóricos, yo creo que sí es nuestro Gramsci, nuestro Lenin, nuestro Robespierre, lo que quieras. Es el gran teórico práctico de la Revolución Mexicana. Los ignorantes les gusta decir que nuestra revolución supuestamente no teníamos estas figuras, que supuestamente la Revolución Mexicana era excepcional por el espontaneismo, por el activismo del proceso revolucionario. No teníamos nuestro Mao, nuestro Lenin, nuestro Gramsci, Robespierre, porque por un lado tenías los burgueses que estaban perdidas en una ideología burguesa, Madero, Carranza, y por otro lado tenías las fuerzas populares que, según esta doctrina también reaccionaria, no lograban teorizar de manera suficiente su acción. Zapata y Villa. Esto es una dicotomía falsa, es una caracterización elitista y neocolonial, pero en la época del cardenismo es efectivamente el crisol y la síntesis de lo que es el proceso revolucionario mexicano y que genera una praxis mexicana de la revolución, de la lucha, de la transformación social muy única y muy especial, que tiene muchas características que resalta de manera muy elocuente este libro. Mira, justamente el año pasado, el verano pasado, me dediqué a leer, bueno, no todos, pero muchos libros sobre el cardenismo. Es importante, es posible leer todos. Hay varias generaciones, literatura, pero me dediqué, mira, voy a dedicarme a leer así todas las escuelas, por lo menos de pensamiento. Y es fascinante como uno nunca cansa de leer sobre el cardenismo. Aunque incluso leas los mismos hechos en un libro o en otro, por la orientación del autor y por el peso y la fuerza del momento histórico, cada vez que lo lees y lo piensas, las reflexiones y lo relacionas con la actualidad, salen a relucir cosas nuevas. Y el valor particular de este texto de Ignacio es su elocuencia, está muy bien escrito. La verdad es que la gente no aprende a escribir en la escuela. Mis alumnos de Derecho escriben muy mal, y por mucho que igual mis alumnos con muchos doctorados, o están haciendo doctorados, los historiadores también mal. El arte de la escritura es algo, normalmente digo, hay excepciones, pero el don de la escritura no nace en cualquier parte. Y aquí Jorge Ignacio lo tiene y explica de manera muy clara. Esto va a ser esencial para la docencia, desde luego, pero también en este momento histórico, como menciona Isaac, es importantísimo rescatar nuestra ideología y praxis
revolucionaria, que es cardenista revolucionaria. El momento histórico del cardenismo es muy importante. Es la revolución misma, la ideología de la Revolución Mexicana, se construye y se establece antes de la Revolución Rusa. La Constitución se escribe en 16, 17, y justo estamos terminando de escribir la Constitución Mexicana y empezando a implementarla cuando surge la Revolución Rusa. Entonces, tenemos una síntesis innovadora, no afectada por, para bien o para mal, las grandes coordenadas de la Revolución Rusa, aunque obviamente ya está escribiendo Lenin y Marx, o sea, no es que exista en una burbuja, pero como praxis ya implementada, la Revolución Mexicana existe antes de, y de manera innovadora rebasa en muchas cosas, bueno, ha resultado más duradera en la historia algunos principios y postulados de la Revolución Mexicana, incluso que la misma Revolución Rusa. El cardenismo, que consolida dialécticamente los principios de la Revolución Mexicana, de la Constitución Mexicana, también antecede la Guerra Fría. Entonces, tenemos, como cita aquí Nacho, es una frase, una intervención clásica ya de Cárdenas, pero vale la pena repetirlo. Esto es de... Ese es del texto, pero está citando 86. Esto creo que es de la campaña de las horas del 34, esta intervención. Dice, ese es en, sí, 1934, Villahermosa, Tabasco, mira, hasta los vínculos históricos. Don Lázaro dice, esa es su campaña presidencial. La principal acción de la nueva fase de la revolución es la marcha de México hacia el socialismo, movimiento que se aparta por igual de las normas anacrónicas del liberalismo clásico y de las que son propias del comunismo, que tiene como campo de experimentación a la Rusia soviética. Del liberalismo individualista se aparta porque este no fue capaz de generar en el mundo sino la explotación del hombre por el hombre, al entregar sin frenos las fuentes naturales de riqueza y los medios de producción al egoísmo de los individuos. Del comunismo de Estado se aparta igualmente porque ni está en la idiosincrasia de nuestro pueblo de adopción de un sistema que la priva del disfrute integral de su esfuerzo, ni tampoco desea la sustitución del patrón individual por el Estado patrón. Ahora, nos está hablando de otro tiempo y espacio, es difícil evaluar exactamente lo que está diciendo aquí desde el momento actual, y es discutible y debatible, por supuesto, tanto una como otra postura, pero lo que queda absolutamente claro aquí, que lo que está haciendo Lázaro Cárdenas es trazando lo que ha llegado a llamarse, esta es la gran paradoja histórica, la tercera vía. Porque Castañeda y sus secuaces, colegas y amigos en los 90s, junto con Tony Blair y los otros líderes post-Guerra Fría, declararon el fin de la historia a Fukuyama y anunciaron una tercera vía, lo cual implica, en realidad, un derrotismo del proyecto social, comunista, revolucionario, como quieras llamarlo. Implica aceptar la derrota del capitalismo neoliberal poniéndole una careta amable. Esta otra tercera vía que pronuncia Cárdenas en 1934 es una verdadera tercera vía en el sentido inversa de la otra. Implica no una derrota de los anhelos sociales y socialistas del pueblo mexicano en la revolución, sino su victoria dentro de un contexto de valoración de los principios y las prácticas liberales de las luchas históricas también del pueblo mexicano. El liberalismo, aunque
torcida y pervertida por los científicos y por Porfirio Díaz, siempre ha tenido dentro de sí, y ahí tienes, por ejemplo, la adoración de Andrés Manuel por Juárez, que aunque era Juárez también muy pro-estadounidense, al final de cuentas tenía una visión de un liberalismo revolucionario propio. Ese liberalismo del siglo XIX, una corriente del mismo, tiene dentro de sí corrientes socialistas y transformadoras revolucionarias muy importantes. Entonces tienes un liberalismo revolucionario y un socialismo liberal que cuando hablamos de estos términos hoy de repente suenan muy huecos porque justamente por la derrota histórica de los 80s, de los 90s, entonces nos remite de manera sistemática hacia socialdemocracia estéril. Entonces los de la izquierda supuestamente moderna de hoy nos meten siempre por este camino. Pero si en realidad regresas al momento cardenista, y creo que la reflexión sobre el PRM es esencial, nos damos cuenta que el proyecto cardenista fue y sigue siendo un proyecto de transformación innovador en materia ideológica, y que el sistema que estamos viendo hoy no data de 29, de la creación del PNR, tampoco de 38, de la creación del PRM, sino precisamente de 1946, el alemanismo y la creación del mismo PRI. El PRI no nace como una consolidación o una continuidad de una beta autoritaria de la Revolución Mexicana, ¿no? El PRI nace por definición, no como partido, sino como sistema político, como un aparato de traición y de ataque frontal a la Revolución Mexicana y específicamente a el proyecto de masas y popular de Lázaro Cárdenas. Es justamente a partir de 1946 en que se invierten todos los términos. Un partido de masas, el PRM, no el PNR, se convierte en un partido elitista, autoritario, un partido democrático, participativo, se convierte en un partido corrupto y represor. La corrupción que hoy vivimos, esta corrupción neoliberal, esta institucionalidad hipócrita, nace precisamente en 46. Yo incluso he llegado, y citas a Lorenzo Meyer con una tesis similar, pero yo incluso he llegado a decir que precisamente el neoliberalismo, como lo conocemos en México, inicia en 46. Algunos historiadores se enojan mucho conmigo, porque esto es una barbaridad para ellos, pero en estricto sentido es cierto. O sea, el proyecto de traición a la revolución, hasta las apariencias y las formas de Miguel Alemán y Peña Nieto son sorprendentes. Miguel Alemán también se penaba de copete, compraba sus Rolls Royce en Londres y sus trajes en Hollywood, ¿no? En Los Ángeles. Lo primero que hizo Miguel Alemán al llegar a la presidencia fue mandar a los militares a reprimir al sindicato petrolero, así como Enrique Peña Nieto llega a reprimir a los jóvenes, los presos políticos, la corrupción. Es muy similar los dos momentos históricos, nada más, y esta es la buena noticia. Aquella fue el nacimiento del sistema y esta es su muerte. No se puede entender a Andrés Manuel sin entender al pueblo que lo respalda. Y no se puede entender el pueblo que respalda a Andrés Manuel sin entender primero al sexenio de Lázaro Cárdenas, de la revolución. El mismo estilo de hacer política de Manuel se asemeja mucho a Lázaro Cárdenas, no porque sean los dos populistas, sino todo lo contrario. La gente dice que Lázaro Cárdenas y Perón y Getúlio Vargas comparten una misma época histórica, ideología política. Yo sostengo que esto es falso. Lo que implica Lázaro Cárdenas, lo que
explico en Manuel, es precisamente la victoria en contra del populismo. El populismo clásico, el de Perón y el de Getúlio Vargas, tiene, lamentablemente, pero es cierto, vínculos históricos con el fascismo. Perón mismo, su primer empleo público fue como secretario de Trabajo en un gobierno abiertamente facho en Argentina. Se alió con la oligarquía rural en Argentina, si bien apoyaba a los trabajadores, no tenía la política de masas campesinas e indígenas que tenía Lázaro Cárdenas. Nuestro populista pseudofascista en México no era Lázaro Cárdenas, sino Plutarco Elías Calles. Dicen algunos historiadores que cuando Lázaro Cárdenas mandó a sus oficiales a sacar a Calles del país, bueno, es quizás fuerte eso, expulsar a alguien, a un expresidente del país, pero pues en ese momento era bastante civilizado, no lo mató, lo sacó del país. Dicen que Plutarco Elías Calles estaba leyendo Mi lucha de Hitler. La derrota del caísmo, ese Calles que su estatua monumental decora la entrada de las oficinas del Partido Revolucionario Institucional aquí enfrente, cerca. Esa derrota del populismo es la que da el nacimiento del Estado moderno revolucionario mexicano. Un Estado con base a las instituciones, como bien señala Isaac, como menciona Nacho en este libro. Lázaro Cárdenas es el que devuelve el poder a las instituciones públicas, a la Constitución revolucionaria. Ya empieza a aplicarse el artículo 27, el artículo 123 que no se habían estado aplicando. Él es el que defiende la legalidad constitucional. Durante el maximato, Calles gobernaba atrás del escenario como líder extrainstitucional, y con Lázaro Cárdenas empieza el poder desde las instituciones del Estado, desde la presidencia de la República. Entonces él derrota el populismo, inicia un partido participativo de masas, y es gracias a él que hoy tenemos la posibilidad de una transformación política en el país. El estilo de Andrés Manuel es lo mismo. También odia estar en la Ciudad de México. Lázaro Cárdenas decía que jamás le gustaba, nada más venía un día, 2 días, la semana, cuando despachaba como presidente, porque repudiaba las grillas tan constantes, las tormentas en vasos que implicaba la Ciudad de México. Andrés Manuel es exactamente lo mismo. Viene los lunes, bien nos bajan los chilacos, y se le pasa todo el tiempo de gira en reuniones íntimas y personales con la gente. Lo suyo, la verdad, aunque da grandes mítines, al final de cuentas no son los grandes discursos, las masas en las tribunas, sino las reuniones personales con los campesinos y los trabajadores y los estudiantes. Esto es exactamente el mismo, ahí está, exactamente el mismo estilo de don Lázaro. Entonces, sí, hay que inspirarnos en el pasado. Ahora, después del 1 de julio, creo que tiene que venir un renacimiento de estudios cardenistas, no como una reliquia histórica, sino precisamente como lo plantea Nacho García Ponce, como un eje vertebral de una ideología propia de lucha, de transformación, que nace de movimiento propio y que hoy es quizás más relevante que nunca, porque justo lo que necesitamos hoy son nuevas ideologías eclécticas, transformadoras, que retoman de todas las corrientes del pensamiento de transformación indígena y occidental. Es justo lo que necesita no solamente México, sino la humanidad entera en este colapso absoluto de esperanzas y utopías, con Trump y Macron y todos estos monstruos de la política actual. Pues muchas gracias.